Buenos días, muchas gracias por estar acá, por reservar este espacio que hemos preparado para ustedes. Mi nombre es Ángela Palomares, para quienes no me conocen. Yo trabajo en la nutrición de las reproductoras pesadas, livianas, las abuelas y los pavos en la compañía Italcol. Para nosotros es un honor tenerlos hoy con nosotros. Esperamos que disfruten mucho este tiempo y que la información que vamos a tener sea de buen provecho para todos. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan y lo que necesiten. Muchas gracias. Buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Luis Guillermo Montealegre. Soy el jefe de la línea de avicultura en Italcol, Plantafunce y Cota. Para Italcol y para mí es un honor tenerlos acá en este espacio reservado para ustedes, para poder resolver dudas e inquietudes y pues un espacio ameno para cada uno de nosotros. Vamos a empezar ya con el evento y vamos a empezar con una presentación del doctor Pablo Schnelder. Es médico veterinario de la Universidad Austral de Valdivia de Chile, con un MBA de la Universidad Santa María de Santiago de Chile. Actualmente realiza asistencia técnica en clientes y productores de pollo en toda Latinoamérica. Un gusto saludarlos a todos en este día y gracias por compartir la presentación que a continuación les voy a dar. Mi nombre es Pablo Schnettler, soy médico veterinario de Aviagen y tengo a cargo algunos países de Latinoamérica a los cuales atiendo en forma técnica. Hoy vamos a hablar de manejo de reproductores pesados y vamos a referirnos primero a los temas de hembras y segundamente vamos a tratar temas de machos reproductores. Cuando hablamos de manejo de reproductores, ¿no es cierto? Lo que primero se nos viene a la cabeza es la producción de huevos. Pero sabemos que estos huevos tienen que ser fértiles, ¿no es cierto? Y junto con ser fértiles, nos tienen que entregar un pollito de calidad. Y eso es lo que nosotros buscamos en reproductoras. Ese es nuestro objetivo, el obtener pollitos de alta calidad, muchos pollitos y de alta calidad. Cuando hacemos un poco de historia, vemos la evolución que ha tenido el pollo broiler durante las últimas décadas. Y acá podemos ver en esta imagen lo que ha sucedido en los últimos 60 años de evolución del pollo broiler. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, un pollo de los años 50, 60, ¿no es cierto?, muy delgado y estilizado. A medida que fue realizándose la selección genética, hemos visto que los pollos van tomando una forma más redondeada hasta terminar en el pollo actual, ¿no es cierto?, que con las características que nosotros conocemos. Esto nos presenta una dificultad porque las reproductoras en general tienen características de pollos broiler, han sido seleccionadas para producir pollos broiler de alta calidad y alto rendimiento. Entonces, ¿qué perseguimos en las reproductoras también? Que transmitan la genética de alta ganancia de peso corporal, eficiencia en conversión de alimento y rendimiento de carne. Pero eso nos lleva a que las hembras tienen un gran apetito, ¿no es cierto?, porque se comportan como broilers y tienen un continuo deseo de comer y de ganar peso. Eso es un gran desafío, ¿no es cierto?, para los que criamos reproductoras, porque vamos a tener que luchar contra estas características al hacer nuestro manejo y nuestras curvas de peso. Lo que más perseguimos en avicultura siempre es la uniformidad. En la medida en que los lotes sean uniformes, vamos a tener mejores rendimientos, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Y parvadas uniformes nos van a entregar huevos uniformes y por lo tanto pollos uniformes, que es uno de los objetivos principales de la producción. Entonces, cuando tenemos coeficientes de variación que son menores a 10, podemos tener buenas parvadas, ¿no es cierto? Si tenemos coeficientes de variación que son mayores a 10, vamos a tener problemas de uniformidad. ¿Y cuál es la uniformidad general de las hembras reproductoras? Acá podemos ver una curva, ¿no es cierto?, donde empezamos con un 70-75% de uniformidad y vamos evolucionando a través del tiempo para terminar, ¿no es cierto?, a partir ya de las 12 a 13 semanas con un 90% de uniformidad. Ese es el objetivo que nosotros perseguimos en reproductoras.
Y acá lo podemos ver, ¿no es cierto?, los distintos niveles en forma numérica. A las 10 semanas un 80% de uniformidad, a las 15 semanas un 85% de uniformidad, y a las 20 semanas ya tener un 90% de uniformidad como objetivo. Entonces, el objetivo general es tener más de un 80% de uniformidad en las hembras. También lo podemos evaluar como coeficiente de variación. Esto nos da una ventaja, ¿no es cierto? Nos incluye aves que están fuera del más o menos 10% de variación que tiene la uniformidad. Y acá podemos ver, ¿no es cierto?, que el coeficiente de variación puede partir en 10% para idealmente terminar en un 4. Esto sería un buen objetivo, ¿no es cierto?, de uniformidad para nuestras reproductoras. Cuando hablamos de reproductoras, queremos tener todas las aves en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, en el mismo estado de maduración. Para ello vamos a conversar desde el inicio, ¿no es cierto?, en la etapa de cría, algunos puntos importantes. Todos conocemos el manual de cría, los parámetros principales que se deben usar para criar las reproductoras, pero en general uno de los puntos más importantes y que hacemos diferencia muchas veces con la competencia es la temperatura de recepción de las aves. Tenemos que tener una uniformidad, ¿no es cierto?, de recepción donde se le aporte agua, temperatura, luz y alimento en forma uniforme y constante, cosa que la pollita pueda ingerir alimento y agua bajo estados de confort. Les mencionaba que uno de los temas importantes es la temperatura. Nosotros no queremos exceder los 30 grados Celsius a nivel de cama y a nivel de ambiente. Hemos visto que temperaturas más altas limitan el consumo del pollo y la actividad. Por lo tanto, manejamos siempre una tabla de temperatura que no supera los 30 grados en toda la nave, ¿no es cierto?, para ya ir descendiendo al tercer día 28 grados, al sexto día 27 y al noveno día 26 grados. Entonces tenemos que tener una gradiente térmica y no solamente mantener una temperatura fija durante la primera semana, ¿no es cierto?, sino que ya dentro de la primera semana tenemos variaciones de 3, 4 grados menos que hay que ir disminuyendo dentro del galpón. Cuando hablamos de crianza, ¿no es cierto?, nuestra primera evaluación sólida va a ser el peso de los 7 días. En hembras queremos tener hembras desarrolladas con 150 gramos de peso y en los machos obtener unos 160 gramos de peso al inicio. Entonces, tenemos que lograr estos pesos y eso se logra mediante un buen manejo de temperatura, de alimento, de luz y de agua principalmente. Y así vemos que el perfil de crecimiento que queremos para las primeras 4 semanas está levemente por sobre la tabla, ¿no es cierto? Si la tabla nos está pidiendo a las 4 semanas 490 gramos, nosotros queremos darle un poco más, 520 gramos, para evitar, ¿no es cierto?, que las aves pequeñas queden muy por debajo del estándar. Entonces, tratar de mantener el estándar un poco más alto. Y así vemos en forma práctica cuáles son los pesos que se logran habitualmente a las 4 semanas y que nos conducen en una buena curva de crecimiento posterior. Para tener una buena uniformidad, ¿no es cierto?, es necesario hacer agrupaciones de peso dentro de los galpones. Y eso es lo que denominamos las selecciones, ¿no es cierto?, que frecuentemente se hacen durante la primera semana, a los 7 a 10 días, 4 semanas, 8 semanas y 12 semanas generalmente. Y vamos a dejar 2 a 4 poblaciones dependiendo de los orígenes, ¿cierto? Tenemos que alcanzar el peso estándar, ¿no es cierto?, a las 4 semanas, y luego ajustar el control de peso para estar en tabla, ¿no es cierto?, a las 8 a 10 semanas. Entonces tenemos condiciones de oscuridad durante el levante, durante las etapas en que vamos a estar haciendo las selecciones, y vamos a agrupar las aves en distintas categorías. Durante esta etapa de oscuridad, ¿no es cierto?, entre las 8 y las 22 semanas, o más bien dicho, entre las 4 y las 22 semanas, vamos a tener que llevar el peso, ¿no es cierto?, muy ajustado a la tabla. Es decir, con variaciones no mayores a 1% por sobre o por debajo de la tabla, para terminar posteriormente con un peso propuesto un poco superior al final de las 22 semanas. Otra forma de clasificar
que es diferente al peso, se refiere a la conformación corporal, ¿no es cierto? El estado de la pechuga, o fleshing, como lo conocemos habitualmente. Y vamos a tener que tener distintos grados de fleshing a medida que va pasando el tiempo durante el levante. Entre las 4 y 6 semanas vamos a estar con un 90% de las aves en un grado 4, es decir, con una pechuga bastante formada. Entre las 11 y 13 semanas, o entre las 11 y las 18 semanas, un 90% en grado 2,5, o sea, muy ajustados en ese periodo. Y entre las 22 y 24 semanas, ¿no es cierto?, nos aumentamos a 3,5 por el aumento de peso que vamos a solicitarle por sobre la tabla. Entonces, la uniformidad del levante es el mayor desafío luego de la selección, ¿no es cierto? Y esta uniformidad del levante va a depender básicamente de 4 cosas. Una es el sistema de alimentación, otro es el tiempo de distribución, el espacio de comedero y la textura del alimento principalmente. Estas son las características que, desde el punto de vista alimentario, nos pueden ayudar a mejorar la uniformidad. Pero para eso tenemos que tener un espacio de comedero adecuado, de acuerdo a la edad de las aves. Acá pueden ver en este cuadro cómo va aumentando, ¿no es cierto?, el espacio de comederos en centímetros por aves a medida que va ganando edad el ave. Y terminamos, ¿no es cierto?, con a las 16 semanas con mínimo 10 centímetros en tolva y 15 centímetros en comedero de canal o de línea. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar esto, ¿no es cierto?, evitar el exceso de alboroto dentro del galpón. Las densidades son un tema importantísimo. No tenemos que tener las aves lo más uniforme posible. Para ello se puede evitar lo que vemos acá en esta fotografía, donde hay mucho consumo en ciertas líneas y poco consumo en otras. Eso se puede reducir mediante la aplicación de separaciones o cortadas, ¿no es cierto?, que eviten la migración excesiva de las aves durante esta etapa. Entonces, no tenemos que tener aves dando vueltas esperando comederos, ¿no es cierto? Tenemos que tener las aves todas ordenadas. En la medida en que tengamos un mayor tiempo de consumo, vamos a tener una mejor uniformidad. Y para eso también utilizamos los programas de restricción de alimentos, ¿no es cierto? Generalmente las aves comen muy rápido, lo que queremos es que coman lo más lento posible para que todas tengan la misma oportunidad de consumo. Si nosotros alimentamos diariamente, como es frecuentemente en la mayoría de los países, la desuniformidad va a ser mayor. Nosotros podemos restringir, ¿no es cierto?, el alimento de un día y aplicarlo al resto de la semana. Esto significa que el resto de la semana, en cada día, van a tener un 17% más de alimento. Si nosotros restringimos 2 días, vamos a tener un 40% más de alimento. Y si nosotros restringimos 3 días de la semana, y solo damos 4 días de alimento, vamos a tener un 70% más de alimento en cada plato, lo cual significa que le vamos a dar un tiempo de consumo mayor a las aves. Y obviamente si los tiempos de consumo se acortan, una forma es tener un alimento más molido, porque en la medida que tenemos alimento más molido, el consumo va a ser más lento. Y acá se ven los planes de alimentación, ¿no es cierto?, diarios, de 1 a 6 semanas, 7 a 8 semanas 6x1, de 8 a 10 puede ser 5-2, de 10 a 15 puede ser continuar con 5-2 o 4-3 en casos más extremos, lo cual implica, como les decía, un 70% más de alimento en cada ración. Y luego vamos descendiendo nuevamente a 6-1 entre las 17 y 20 semanas, y a partir de las 20 semanas damos una alimentación diaria. Los tiempos de consumo idealmente debieran ser mayores a 30 a 40 minutos. Tiempos de consumo de 10 minutos, 15 minutos nos están diciendo, ¿no es cierto?, que esas aves van a tener una desuniformidad mayor. Entonces, como les decía, espacio de comedero, monitorear el comportamiento durante la alimentación, y una cosa muy importante, monitorear el llenado de buche en forma permanente, especialmente cuando vamos a hacer el traslado. Tenemos que tener un alimento adecuado, ¿no es cierto? Alimentos muy peletizados nos reducen los tiempos de consumo. Acá vemos que en los iniciadores, crecimiento y prepostura, ¿no es cierto?, vamos a querer tener la mayoría del alimento entre 1 y 2 milímetros, no más de 20% menores a 1 milímetro, y no más de un 30%, ¿no es cierto?, mayores a 2 a 3 milímetros, sin partículas
mayores a 3 milímetros. Durante la etapa, ¿no es cierto?, de las 20 a las 22 semanas tenemos un gran crecimiento. Vamos a tener aves que pesen 2,3 kilos a las 20 semanas y vamos a llegar a 2,6 kilos, 2,7 kilos a las 22 semanas. Eso requiere una subida de alimento bastante importante. Entonces, al final del levante, lo que queremos es tener un pequeño aumento de peso con respecto a la tabla. Lo vemos en resumen acá, cuál sería el perfil de crecimiento ideal. Idealmente deberíamos seguir la guía, para eso es la guía, ¿no es cierto? Pero es una referencia general. Nosotros hemos visto con nuestra experiencia que modificando en cierta medida o pequeñamente algunos puntos de la curva de crecimiento, podemos obtener mejores uniformidades y evitar, ¿no es cierto?, aves pequeñas. La reserva de grasa también es un punto importante que nos indica o nos facilita la persistencia de la producción de huevos. En la medida que tenemos más reserva grasa, y esa reserva grasa hay que formarla durante el levante, ¿no es cierto?, mediante el manejo de alimentación y mediante la formulación especial, y lo que queremos tener es que a las 20 semanas tener un 20%, un 1% de grasa corporal, ¿no es cierto? A las 25, un 2%. Esto es lo ideal, cuesta obtener estos niveles. A las 32 semanas, un 3%, y a las 40 semanas, un 4% idealmente. Esos niveles de grasa nos garantizan, en cierta medida, una buena persistencia. Y acá podemos ver un lote rosa P, ¿no es cierto?, de 42 semanas, donde podemos ver la gran variabilidad en el contenido de porcentaje de grasa, ¿no es cierto?, que va desde 1,7 a 2,9 en aves de un mismo lote. Entonces, la uniformidad en reserva de grasa también es importante. Bueno, el estímulo de luz lo realizamos generalmente a las 22 semanas, no antes, para que tengamos un tamaño de huevo adecuado, ¿no es cierto?, y pollitos, por ende, de buena calidad. Y vamos a llevar a postura las aves, ¿no es cierto?, mediante el peso corporal o la alimentación y la aplicación de luz. Entonces, el traslado tiene que ser en forma muy tranquila. Tenemos que hacer evaluaciones del consumo. Generalmente vamos a dar un sobreconsumo tanto al final de la etapa de levante como al inicio de la cría para reforzar un poco este periodo, ¿no es cierto?, estresante que es el traslado. Si hablamos de programas de luz, ¿no es cierto?, la duración e intensidad, podemos ver que nuestra recomendación es de 23 horas de luz para la primera semana, con una intensidad de 80 a 100 lux, o sea, mucha iluminación para favorecer el consumo de alimentos. Entre las 8 días y los 16 días vamos bajando de 30 a 5 lux, y a partir de los 17 días, ¿no es cierto?, en adelante, vamos a tener 8 horas de fotoperiodo, bien digo, hasta el final del levante, donde vamos a aplicar, ¿no es cierto?, en el traslado una mayor duración del periodo. Cuando hablamos de traslado, ¿no es cierto?, siempre vamos a estar pendientes de la maduración sexual de nuestras aves. Queremos tener aves que se comporten o que fenotípicamente demuestren un crecimiento de las barbillas, ¿no es cierto?, un crecimiento de la cresta, y que tengamos aves maduras, ¿no es cierto?, y adecuadas para el apareo, porque si no vamos a tener un pico de postura tardío y más disminuido y más prolongado en el tiempo. Entonces vamos a tener que tener las aves en buenas condiciones de desarrollo sexual para poder hacer el apareo. Generalmente lo hacemos junto con las hembras, va a depender de la maduración que tenga cada uno de los sexos. Generalmente los machos los trasladan una semana antes que las hembras para que ya estén acostumbradas al galpón. Entonces, vamos a tener en ese inicio, ¿no es cierto?, un gran desafío de aumento de consumo de alimentos, de inicio de producción, y lo que queremos hacer es que los picos de alimentos coincidan con los picos de producción. Antiguamente ya a las 28 semanas poníamos o recomendamos, según nuestra tabla, aplicar, ¿no es cierto?, la cantidad de kilocalorías adecuadas y proteínas. A las 28 semanas lo estamos retardando a las 30, 31 semanas, para así tener
una ave más controlada de peso en ese periodo. Entonces, si vemos la curva de aporte de alimentos, podemos ver acá perfectamente, ¿no es cierto?, cómo retrasamos el alimento en el pico de producción. Bueno, cuando hablamos de persistencia o post-pico de producción, ¿no es cierto?, queremos hacer hincapié en que los retiros de alimento tienen que ser pequeños y muy tarde, no tempranamente. Tenemos que hacer cambios de alimento en producción, 3 fases proteicas, ¿no es cierto? Generalmente vamos bajando la proteína desde un 14 hasta un 12,5% en esas 3 fases. Y esta fase o ese cambio de nivel de proteína va a estar de acuerdo al tamaño del huevo. Cuando hablamos de peso corporal durante este periodo, no es extraño ver que las aves se manifiesten con un 8, 5, 8 a 10% de peso sobre la tabla. Eso es normal. Hay que mantenerlas así, no hay que quitar alimento pensando en que vamos a ajustar el peso a la tabla. Si ese peso ya está jugado, hay que mantenerlo y seguir así y dar el aporte necesario, ¿no es cierto?, en energía para mantener ese peso y su condición de mantención. Otro tema importante es la evaluación del emplume, ¿no es cierto? Muchos clientes nos han comentado que tienen problemas de emplume después de las 40, 45 semanas, donde empiezan a sufrir la caída de las plumas, especialmente a nivel de la espalda. Eso se puede manejar, tiene que ver con el consumo de alimento y con la dieta de levante, la preparación del ave durante la etapa inicial, ¿no es cierto? Y posteriormente un adecuado aporte de nutrientes con retiros muy pequeños. Entonces, esto lo podemos ver y lo hemos observado en algunas granjas, ¿no es cierto? Y obedece generalmente a retiros tempranos de alimento. ¿Cuáles son los niveles de emplumes recomendables? ¿No es cierto? A las 30 semanas no deberíamos tener más de un 3% de aves en el score 3 de espalda. A las 40 semanas, el promedio de todas las evaluaciones, también evaluamos alas, evaluamos piernas y evaluamos la radícula. A las 50 semanas no tener más de un 20% de score 3, cuando promediamos todas estas variables, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo que es alas principalmente. Cuando hablamos de retiro de alimentos, yo les mencionaba que tiene que ser lo más lento y tardío posible. Actualmente nuestra tabla de retiro no considera más de un 6,5% de menor alimento al final, ¿no es cierto? Nosotros estamos evaluando que en general no más de un 3 a 4%. Antiguamente se sacaba un 12, 13% de alimento, pero para mantener la condición y el peso y la condición de pluma y la producción principal, que es de producción, ¿no es cierto?, tenemos que hacer un retiro muy, muy lento. Entonces, hablando de hembras, ya podemos hacer algunas conclusiones, ¿no es cierto? Necesitamos un buen crecimiento inicial. Tenemos un desafío que es la uniformidad. La uniformidad es nuestro negocio en esta área. El pico de producción y alimentos que estén juntos, los retiros de alimentos que sean moderados, ¿no es cierto? Y manejar la persistencia y la fertilidad tardía mediante los manejos que voy a mencionar más adelante en el manejo de machos. Muy bien, eso es lo que se refiere a manejo de hembras. Ahora quiero referirme a lo que es manejo de machos. Para ello voy a presentar estos slides que corresponden a una presentación que me facilitó el doctor Rigo de Amén, la cual agradezco y voy a comentar a continuación. Al igual que en las hembras, los machos están seleccionados como pollos broiler, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que controlar el peso. Ha habido una tremenda evolución y esta evolución, ¿no es cierto?, tiene algún costo. ¿Cómo hacer machos con pesos controlados en aves que vienen con un potencial genético muy desarrollado para el peso? Y acá tenemos unas comparaciones en el manejo de peso de los machos, ¿no es cierto? Esta es una compañía que evolucionó bajando los pesos de los machos, ¿no es cierto? En el 2018 no había ningún control de peso y esta era la curva de
peso del macho, ¿no? En el 2019 ya se ajustó a la tabla, 2020 también bien ajustado y el 2021 más ajustado aún, lo que se refiere a las líneas amarillas. El azul es el estándar de macho. ¿Y qué pasó con la evolución de los nacimientos? Los peores nacimientos fueron con los machos que tenían un peso más alto, ¿no es cierto? Los machos del 2018. Y los mejores nacimientos estaban con machos del 2020 que tenían un peso, como ustedes veían, bastante ajustado. Y obviamente la menor producción de pollitos de un día fue en el caso de los machos con pesos más pesados o por sobre la tabla en crecimiento. ¿Cómo logramos las buenas fertilidades? Principalmente, y volviendo a lo que hablábamos hace un rato, siguiendo el perfil de crecimiento de la línea, tanto en levante como en producción, y lo más importante, altas uniformidades en levante y producción. Nuestro negocio son uniformidades. En la medida que tenemos lotes uniformes, vamos a tener mejores rendimientos, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Tenemos que tener buena crianza, al igual que las hembras, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que tener ciertas relaciones. Y se hace una relación bien importante acá, bien significativa, que es el pollito de un día, un paso equivale a 1 centímetro, ¿cierto? Y el hombre, un paso equivale a 100 centímetros, 1 metro. Entonces hay una relación de 1 a 100. Si un pollo tiene que caminar 3 metros, es lo mismo que un hombre tuviera que caminar 300 metros cada vez para ir a buscar su alimento. Entonces, este concepto es muy importante para la aplicación de los sistemas de comedero, los sistemas de bebederos, ¿no es cierto?, la calefacción y la iluminación. Tenemos que darle las oportunidades a los pollos para que estén criados en forma adecuada. Un tema importante que no mencionamos en las hembras y que aplica para ellas también es el llenado de buche. Esta es una técnica muy dura en el sentido de que nos va a demostrar realmente si el pollo está comiendo o no. Y si el pollo está comiendo, quiere decir que las condiciones ambientales están adecuadas, ¿no es cierto? Y para eso nosotros le vamos a exigir al macho reproductor y a la hembra también, que a las 2 horas ya tiene que haber un 75% de buche lleno. Y eso significa buche lleno, no solamente palpar agua o palpar alimento en forma escasa, sino que tiene que haber un llenado y una compactación del buche adecuado. Y ya a las 12 horas deberíamos tener más de un 85% de buche lleno. 24 horas, más del 95%, ¿no es cierto?, como lo muestra la foto inferior. Al igual que en las hembras, la recomendación de temperatura es muy importante. Tenemos que tener temperaturas adecuadas de acuerdo a las humedades relativas que existan en cada área o en cada condición, ¿no es cierto?, en que criemos las aves. Pero en general volvemos a decir lo mismo, que hay una reducción durante los primeros días, ¿no es cierto?, de 3-4 grados para no saturar el ambiente y para no disminuir el consumo y el comportamiento y la movilidad de las aves. Entonces, evitar el calor es lo principal. Antiguamente se luchaba contra el frío. Las condiciones actuales, ¿no es cierto?, hacen que muchas veces el problema no sea el frío, sino que el sobrecalentado de las aves que las limitan en cuanto a su comportamiento. La densidad de espacio, bien digo, de piso en los machos es muy importante. Machos criados en forma apretada van a tener un comportamiento inadecuado. Acá se ve en el gráfico cómo podemos partir, ¿no es cierto?, con 60 aves por metro cuadrado. Vamos disminuyendo en la medida en que vamos haciendo, ¿no es cierto?, el levante hasta llegar a 4 y 3,5 finalmente en producción. No queremos tener más de 4 aves por metro cuadrado, ¿no es cierto?, al inicio de la etapa de producción. ¿Cuáles son las características deseadas de los machos reproductores? O sea, que sean esbeltos, que tengan un desarrollo adecuado de cresta y barbilla, o sea, que tengan una adecuada maduración sexual, que tengan una espalda oblicua, ¿no es cierto?, y no horizontal, cosa que les dé una postura estilizada, que tenga una pechuga, ¿no es cierto?, diagonal y no horizontal, y
también que tenga una caña suficientemente larga que les permita tener una buena cópula con las hembras. Pesos corporales a los 28 días. Así como le exigimos a las hembras 520 gramos a los 28 días, a los machos vamos a tener que exigirle un gramaje mayor, 800 gramos a los 28 días. Y eso nos garantiza una uniformidad de tamaño corporal. Entonces, ¿qué es lo que ganamos? Una mejor estructura ósea, tamaños de tarsos más largos, ¿no es cierto? Y el cuerpo también más estilizado, y eso nos va a producir un beneficio en la descendencia y también un beneficio durante toda la etapa de producción del macho. ¿Cómo alcanzamos esos pesos objetivos a los 28 días, ¿no es cierto? 800 gramos o más. Pueden ser 850 como también 900. Generalmente anticipando los gramajes, ¿no es cierto?, del aporte hacia los machos. Más comida, ¿no es cierto? La primera y segunda semana ad libitum. Generalmente nuestra tabla dice a la segunda semana 45 gramos, ¿no es cierto? Le damos ad libitum, a la tercera semana 55 gramos y a la cuarta semana 65 gramos. Con esos gramajes nosotros podemos garantizar, ¿no es cierto?, 800 gramos a las 4 semanas. La longitud de tarso también es un tema importante. Ustedes pueden ver acá que durante la etapa de levante los tarsos crecen bastante, ¿no es cierto?, hasta las 13 semanas, y después entre las 14 y las 22 semanas la tasa de crecimiento del tarso es mucho mayor. Entonces, lo que nosotros hacemos es evaluar en distintas etapas el largo del tarso mediante, ¿no es cierto?, esta regla que proveemos a los clientes y donde nos indican cuáles son los tarsos ideales, ¿no es cierto?, para distintas edades. Y a las 4 semanas queremos 65 milímetros, a las 8, 80 milímetros, a las 12 semanas 100 milímetros y sobre las 22 semanas al final del levante 105 a 110 milímetros. Entonces lo ideal sería tener 110 milímetros en realidad a las 22 semanas. Y acá vemos distintas mediciones, ¿no es cierto?, de un mismo lote donde tenemos una desuniformidad de largos de tarso, y lo que queremos, ¿no es cierto?, es obtener el mayor largo de tarso para tener una cópula adecuada. Fleshing también es importante. Tenemos que tener una condición no solo de peso adecuada, sino que también de fleshing, y lo que queremos son fleshing de 2,5 a 3, entre 20 y 35 semanas. A las 36 a 50 semanas un fleshing de 3, ¿no es cierto?, como lo veíamos en la escala anterior, y entre las 55 a 65 semanas entre 3 y 3,5, una ave un poco más redondeada. Y esa es la estructura que vemos con los machos, ¿no es cierto? Esta es la forma que vemos. Se ven machos bastante flacos, pero créanme, son muy productivos con esa curva de peso. Cloacas productivas, ¿no es cierto?, y plumaje adecuado. Acá tenemos dos machos, un macho indeseado, ¿no es cierto?, a la izquierda, y un macho que queremos a la derecha, un macho mucho más estilizado, parado, y ambos machos cuentan con el mismo peso, pero tienen unas características, ¿no es cierto?, de forma distinta. Acá podemos ver nuevamente el tamaño del macho que queremos, un macho estilizado, alto, con respecto a la gallina. La uniformidad y coeficiente de variación, ¿no es cierto? La densidad es el factor más importante para el desarrollo corporal, fisiológico y del comportamiento de los machos. Recomendamos a partir ya de las 13 semanas, 14 semanas, una densidad de 3 a 3,5 machos por metro cuadrado. Eso es muy importante. Sobrepoblación de machos nos van a perjudicar todos los machos. Muchas veces por tener un 10% más de machos estamos perjudicando a toda la población. Así que hay que mantener ese número en la cabeza, ¿no es cierto? 3,5 machos por metro cuadrado, lo ideal. Hablemos de clasificación de machos. Así como clasificábamos las hembras a distintas edades, también clasificamos los machos a distintas edades y hacemos una selección del 100% de los machos y los separamos en 4 categorías la primera semana. Después una selección parcial hasta la 4ª semana, ¿no es cierto?, donde vamos sacando aves pequeñas y cambiándolas de corral para recuperarlas, ¿no es cierto? Y a las 4 semanas hacemos una nueva selección del 100% con 5 categorías de aves.
Y a las 8 semanas nuevamente una selección 100%, 5 categorías de aves, 12 semanas nuevamente una selección, y una última selección a las 16 semanas, ¿no es cierto?, nuevamente con 5 categorías de aves, y posteriormente realizamos el traslado. Entonces, tenemos que tener un programa de selección de machos. No todos los machos nos sirven, entonces tenemos que ir retirando machos, y esta es la frecuencia de retiro que generalmente nosotros recomendamos, ¿no es cierto? El primer día sacar un 6 a 8% y posteriormente 4, 8, 12, 16 transferencias, ir sacando cada vez un 3, un 4% que son los machos de peor calidad. Esta selección temprana, ¿no es cierto?, en el levante nos va a permitir quedarnos con los machos de mejor calidad. La uniformidad de los machos es más exigente. Queremos tener, ¿no es cierto?, a las 10 semanas un 85% con un 7% de coeficiente de variación, a las 15 semanas un 90% y a las 20 semanas un 95% a un 100% con un 4% de coeficiente de variación. Y, como les mencionaba, los machos tienen que tener mejor uniformidad que las hembras. Cuando hablamos de alimentación de machos, ¿no es cierto?, tiene que ser lo más uniforme posible. La misma cantidad de alimento por comedero. Los tiempos de consumo tienen que ser relativamente largos. Hablamos de 30 a 40 minutos idealmente. Y que la distribución dentro del sistema de comedero sea rápida para que todos tengan la misma posibilidad de consumo. Ajustamos los comederos por edad, ¿no es cierto? Queremos tener tiempos de consumo mayores a 40 minutos, como les mencionaba, y para eso podemos optar por las distintas tipos de restricción que ya les mencioné. Entonces, tenemos que tener una cantidad relativamente pareja de alimento para las distintas categorías. Espacios de comederos, esto está en el manual, ¿no es cierto? Ir aumentando gradualmente cada 2 o 3 semanas el espacio comedero y quedando, ¿no es cierto?, con 5 centímetros las primeras 5 semanas, después con 10 y 15 finalmente, ¿no es cierto?, en levante, si es que tratamos de comedero lineal o comedero de plato, 11 centímetros. Entonces eso es lo que queremos ver, ¿no es cierto?, un sistema de alimentación muy ordenado, con buena iluminación durante el consumo y que no haya naves con faltante de comederos. Nuevamente con otro sistema de comederos, muy buena distribución, como pueden ver en esta foto, no hay aves dando vueltas o esperando un espacio para consumir alimento. Los tiempos de consumo muy importantes, ya lo hablábamos ya, podemos hacer programas de alimentación con restricción, donde tenemos diario, tenemos un periodo de 6-1, 5-2 y 4-3, al igual como lo mencionaba en las hembras reproductoras. En la medida que nosotros restringamos 4-3, que es lo más extremo, ¿no es cierto?, vamos a tener un 70% más de alimento en cada dosis de alimentación o en cada día de alimentación. Con respecto a los programas de luz, vamos a partir con 23 horas de luz, 1 hora de oscuridad, y vamos a ir descendiendo la luz hasta la 3ª semana, ¿no es cierto?, donde vamos a iniciar con 8 horas de luz nuestro sistema de oscurecimiento hasta las 22 semanas generalmente. Y a las 22 semanas aplicamos la luz, ¿no es cierto?, 12 horas, las primeras 3-4 semanas, y posteriormente aumentamos con un máximo de 14 horas hasta el final de la producción. Bueno, tenemos que tener más de 18 horas de oscuridad, 18 semanas de oscuridad durante el periodo de levante. Eso significa que partimos a las 4 semanas, ¿no es cierto?, y terminamos a las 22 semanas. Intensidades de 5 lux, que sea una distribución homogénea, y obtener las lámparas adecuadas para que las aves puedan consumir adecuadamente el alimento. Bueno, la maduración testicular es un proceso que se produce entre las 22 y las 32 semanas. Un proceso muy importante. Tenemos que tener el aumento de alimento. Hay un aumento de peso testicular de hasta 20 veces, ¿no es cierto? Y tenemos que tener especial cuidado en mantener la ganancia de peso, la conformación con el fleshing, e ir incrementando permanentemente el alimento sin producir un sobrepeso en los machos. Y cuando hablamos de peso, estos son los pesos que generalmente
queremos en una curva completa de machos, ¿no es cierto? A la cuarta semana los 800 gramos, por eso ven la curva más alta acá al inicio. Luego entramos en una etapa de paso por debajo de la tabla, entre la semana 21 y la 35 aproximadamente. Queremos estar en este periodo, ¿no es cierto?, bajo nuestro estándar. Hemos visto que en la medida que en este periodo, entre las 20 y las 35 semanas, nosotros estamos por sobre el estándar, la posibilidad de que los machos se nos engorden es mucho mayor. Entonces tenemos que tener un control de peso estricto en este periodo. Y tenemos que mantener la uniformidad, ¿no es cierto?, luego de hacer el apareo, ¿no es cierto?, e iniciar el proceso de producción. Tenemos que evitar los robos de alimentos entre sexos, pesaje y distribución del alimento tiene que ser adecuado y los espacios de comedero que sean correctos. Evitar robos de alimentos, que nuestros equipos, ¿no es cierto?, estén adecuados. Ustedes pueden ver en la foto superior cómo los machos están comiendo ad libitum y esos machos se van a engordar y van a dejar de producir, ¿no es cierto?, semen, que es lo que nosotros queremos para tener una buena fertilidad. Machos que roban alimentos, ¿no es cierto?, y se sobrepesan, dejan su periodo de producción, ¿no es cierto?, y vamos a tener un menor porcentaje de machos. Distribución del alimento dentro de los comederos, muy importante, esto lo vemos frecuentemente. Hay una disminución en el espacio de comedero cuando sucede esto. Cuando sucede esto también en comederos automáticos, ¿no es cierto?, concentramos todo el alimento en un solo lado y eso significa que disminuimos a la mitad la oferta de alimento para las aves. Espacios, errores del manejo, ¿no es cierto?, poner comederos de alimento muy pegados a las paredes, lo cual reduce a la mitad también el aporte de alimento a los machos. Esto es lo que queremos, hembras comiendo en su comedero, o hembras comiendo, y los machos comiendo en sus comederos aparte, ¿no es cierto? De esa forma no tenemos cruce de alimento. Otro tema es el restaurante de machos, muy usado, ¿no es cierto? Nos asegura un mejor control de peso de los machos, pero requiere cierta práctica para acostumbrar a estos animales, ¿no es cierto?, a entrar a su recinto de alimentación. Para mantener la actividad de los machos podemos hacer o mejorar la fertilidad, ¿no es cierto? Tenemos tres opciones. Una es hacer spiking, que es importante, sube mucho la fertilidad, pero tiene el inconveniente de problemas de bioseguridad. Si tenemos la bioseguridad afectada, o podemos afectar la bioseguridad, ¿no es cierto?, ingresando aves de otros planteles hacia nuestros planteles. El intraspiking es lo que más se usa, es lo que nosotros recomendamos, no hay riesgo sanitario, se usan los mismos machos del galpón que estamos tratando, y tiene que ser hecho en forma temprana, ¿no es cierto? Generalmente hecho en forma muy tardía. Y el corral de machos, ¿no es cierto?, que también tiene un efecto muy importante desde las 25 semanas, ¿no es cierto?, porque los machos van a estar criados en forma separada, pero necesitamos un galpón adicional. Entonces, selecciones en producción, separar los machos, reclasificarlos de acuerdo a sus pesos, generalmente la primera a las 35 semanas, con una frecuencia de cada 5 semanas. Y dividirlos en tres grupos, grupos livianos, promedios y pesados. Entonces vamos a tener grading, vamos a tener cada 10 semanas, y intraspiking vamos a tener cada 10 semanas también intercaladas, con lo cual nos da un manejo cada 5 semanas de estas aves. Tenemos que tener un banco de recambio, ¿no es cierto? Tenemos que tener aves de resguardo, y estas aves tienen que estar en un espacio adecuado, 3,5 aves por metro cuadrado como máximo, ¿no es cierto? Generalmente estas aves de reserva quedan postergadas en el final del galpón, con muy poco espacio de comedero y de piso, y eso las afecta, y generalmente no tenemos una buena recuperación de fertilidad cuando introducimos estos machos. Entonces, como conclusiones, tenemos en el levante el buen manejo de la primera semana, lograr el perfil de crecimiento sugerido, 800 gramos a la cuarta, ¿no es cierto? Seguir los pesos de tabla hasta las 22 semanas, y como punto importante, conseguir altas uniformidades. Y eso se logra, ¿no es cierto?, con el manejo de alimentación que mencionábamos y con las selecciones durante el levante.
Y en producción, un muy buen control de peso de los machos entre las 20 y las 35 semanas, incrementos pequeños y constantes, ¿no es cierto? Mantener altas uniformidades, al igual que en el levante, manejo de alimentación, selecciones, intraspiking y mantener la actividad de los machos. Con eso concluyo la presentación de manejo de reproductores tanto de hembras como machos, y quiero agradecer también al doctor Rodrigo Damén, quien me facilitó la presentación de los machos. Muchas gracias.